Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de sanidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Cantemos juntos. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida esté, que vinieras a salvarme. Una vez más. Tu nombre levantaré, me deleito en adorar, te agradezco que en mi vida esté, que vinieras a salvarme. Todos. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mis deudas pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré, me deleito en adorar, te agradezco que en mi vida esté, que vinieras dejas el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mis deudas pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Bueno, el tema de hoy se llama confiable, y había estado pensando sobre por qué el apóstol Pablo escribe esta carta a los romanos, y precisamente tiene un objetivo, una razón de por qué la escribe. No es solamente por escribir y dar una información, sino tiene un propósito, quiere una reacción, una respuesta de los creyentes hacia esa enseñanza, esa doctrina que Pablo va a enseñarlo. Y bueno, yo estaba pensando precisamente en cómo podríamos o cómo manejaríamos nosotros en este tiempo ese sentido de propósito, para que atrajera la atención de la gente, de las personas. Entonces decimos, bueno, cuando nosotros queremos vender algún producto o aún nosotros mismos queremos presentarnos hacia los demás, pues buscamos ciertos elementos que sean atractivos para los demás. Regularmente así está funcionando ahora la mercadotecnia, la propaganda, ¿no? ¿Qué es lo que más atrae? ¿Qué es lo que más nos gusta? ¿Cuáles son los temas de interés que queremos
para que la gente nos vea o de hecho a veces se recomienda y dice, bueno, si hay algún tema o alguna situación en particular que se está dando, si es a lo mejor de algún artista, por ejemplo, alguna temática de algún artista, no algo que sucedió, algo que pasó, de eso habla porque eso es lo de hoy, es lo que nos interesa, ¿no? Y regularmente nosotros buscamos eso, algo que nos atraiga, algo que nos guste, algo que sea compatible con lo que nosotros pensamos, anhelamos o deseamos. No es algo nuevo, también pues sucedió durante todo el tiempo de que el ser humano ha existido en esta tierra, ¿no? Buscamos nuestros intereses, nuestros deseos, queremos y preferimos aquello que afín a lo que nosotros deseamos, sea bueno o sea malo, simplemente que sea. Y me puse a pensar también en precisamente cómo sería si como padres fuéramos así, ¿no? Que a nuestros hijos los tratáramos simplemente por aquello que a ellos les gusta, que cuando nuestros hijos hacen algo, decir, papá, quiero esto. Aunque nosotros sepamos que está mal, nosotros le decimos, está bien, hijo, porque pues de esa manera nosotros nos ganamos, porque de esa manera ellos van a ser nuestros amigos, ¿no? Tal vez desean comer algo que pues les va a afectar en su salud, pero nosotros decimos, está bien, hijo, cómelo. A lo mejor eres alérgico a las nueces, pero decimos, está bien, hijo, cómelas, porque yo sé que eso te va a hacer feliz y es lo que te gusta. Y el hijo en algún momento va a decir, qué bueno que mi papá es así, pues, o mi mamá es así, porque pues cumple mis expectativas, hace lo que yo le digo, y pues eso evita que nosotros tengamos problemas. Pero al final de cuentas, ¿qué va a pasar si nosotros le damos a nuestro hijo que es alérgico a las nueces? Es probable que muera, ¿no? Que tenga mínimo, esté en riesgo precisamente de eso, de morir. Entonces, como padres, nosotros no estamos llamados a cumplir todos los deseos de nuestros hijos, somos llamados a guiarlos, a orientarlos sobre lo que es mejor para sus vidas. Y ese es el propósito de nosotros como padres, no es ser su amigo, no es decir, bueno, ¿cómo puedo hacer para que pues la relación con mi hijo sea más atractiva, él me busque siempre? Pues sí, si usted quiere que su hijo lo busque siempre, pues simplemente no lo contradiga en nada, que haga lo que él diga, y cuando él se acerca a usted, lo único que tiene que hacer es decirle, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero sepamos que al final de cuentas va a ser un riesgo para su hijo, y usted ha perdido la función o la misión que tiene con respecto a él, de orientarlo, de guiarlo, de enseñarle, de mostrarle el camino por el cual debe de ir para que le vaya bien. Y esa es una declaración que hace la Escritura también respecto a los hijos, ¿no? Hacia los padres. El apóstol Pablo también pudo haberse preocupado y decir, ok, bien, ya tengo el mensaje, pero ahora necesito ver cómo lo voy a promover, qué voy a hablar, qué les voy a decir de interés para que esto sea atractivo y ellos pues se acerquen a él. Puede ser una mentira, no es necesario que sea realmente algo verdadero, simplemente algo que les llame la atención. Y pudo hablarles pues acerca de que si ellos buscan a Dios o siguen a Dios, pues ellos pueden ser felices o pueden ser más prósperos, ellos pueden tener un sentido de pertenencia mayor, o que tal vez pues el concepto de sí mismos pues se va a ir hacia los cielos, su autoestima se va a elevar. Muchas cosas pudo haberles dicho el apóstol Pablo, pero eligió una en particular. Después de todo lo que él va a hablar, la palabra que mayormente va a utilizar aquí van a ser dos. Una es llamados, y la otra que va a ser muy enfática va a ser obediencia. Son las dos palabras que él va a utilizar. Este mensaje tan fuerte, tan profundo que va a presentar, y las palabras que va a utilizar como su propósito va a ser obediencia, llamados para la obediencia. No pudiera ser, tal vez no es tan atractivo como nosotros quisiéramos, porque a veces nos habla del evangelio y nos dicen, bueno, tú cree en Dios, o créele a Dios, o tú ten fe y cree que Dios va a cumplir todos tus deseos. Pero ese no es el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio te invita y te llama a la obediencia a Dios. Pero esto, claro que tiene un beneficio para nosotros, pero eso no significa que en todo Dios está simplemente buscando la forma de satisfacer nuestros deseos, nuestros caprichos, sino en realidad, como el padre hacia el hijo, o el padre que es responsable con el hijo, va a buscar su bienestar, aunque eso
no le parezca al hijo, aunque el hijo diga, no, es que la forma en que, o lo que tú me estás pidiendo no es lo que yo quiero. Hijo, estudia. No, es que no me gusta, me da flojera, pero es algo importante. Hijo, vente, vamos, te voy a enseñar a trabajar. Es parte, no me gusta porque prefiero estar en la casa acostado, prefiero estar haciendo otras cosas o prefiero no hacer nada. No nos gusta, pero sabemos que es lo mejor para nuestros hijos. Y de la misma manera, Dios sabe que es lo mejor para nosotros. Por eso el apóstol Pablo escoge y elige bien su propósito para que nosotros entendamos por qué el mensaje del Evangelio es importante en nuestras vidas. ¿Sí? Y la declaración que va a hacer, este mensaje es importante para ser, o tiene el propósito de ser obedecido, o llevarnos a la obediencia a Dios, porque es lo mejor para nosotros. Y de hecho es el único lugar en donde nosotros vamos a encontrar bases firmes, principios firmes sobre los cuales nosotros podamos ir. Actualmente eso es lo que nos falta. Todos queremos pensar que cualquier cosa que nosotros hagamos está bien. Sí, por eso ahorita se dice, pues mi cuerpo, yo decido. Por eso ahora se habla del empoderamiento, ahora se habla se está idealizando conceptos del ser humano, tanto hombres como mujeres. Las mujeres en su pretensión de alcanzar la igualdad buscan la superioridad, y los hombres pues en su concepto igual de pretender una realidad han perdido su propósito, su razón de ser. Estamos siendo más egoístas en este tiempo o estamos aprendiendo a ser mucho más egoístas en este tiempo. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros estamos buscando nuestros propios conceptos de cómo vivir, cómo hacer las cosas, cómo pensar, cómo decidir, y al final de cuentas decimos lo único que importa es nuestra opinión. ¿Sí? Aunque digamos que no es así, pero eso es solamente lo que importa, nuestra opinión y lo que nosotros queramos. ¿Y que buscamos? Lo que satisfaga nuestros deseos inmediatos, pero no un beneficio a medio o a largo plazo, simplemente algo que satisfaga hoy mis beneficios, mis anhelos y mis deseos, aunque esto produzca más adelante daños graves en nuestra vida. Bien. Y la forma en que Pablo va a explicar y va a presentar esta realidad lo hace de una manera muy, muy simple, podría decirlo, en el sentido, aunque son verdades muy profundas, pero trata de que nosotros entendamos por qué nosotros podemos pensar en que escuchar a Dios o que Dios es confiable en lo que Él promete. ¿Por qué nosotros podemos confiar en que podemos obedecer a Dios? ¿Por qué podemos seguirle? ¿Por qué nosotros mismos podemos ir en contra de nuestros propios deseos en obediencia a Dios? La respuesta que Pablo va a dar aquí es porque Dios es confiable. El mensaje es confiable. Y nosotros somos llamados por Dios. Y si usted ha sido llamado por Dios, entonces ha sido llamado también a la obediencia a Dios. Pero la obediencia a Dios no por la fuerza, la obediencia a Dios no por imposición, sino a la obediencia a Dios por amor a su nombre. Es decir, obedecemos a Dios porque creemos que es lo mejor para nosotros. Obedecemos a Dios porque le amamos y sabemos que Él nos ama a nosotros también y se preocupa por nosotros. Entonces, la obediencia para nosotros es el medio por el cual nosotros podemos alcanzar el bienestar en general en nuestras vidas. ¿Sí? Bien, entonces, estas tres características que va a presentar tienen que ver con Pablo mismo, tienen que ver con el Evangelio, tienen que ver con Cristo. Y estos tres elementos redundan en nuestra propia vida. Bien, ¿cómo sucede esto? Bueno, el mensaje que él va a presentar se va a validar primeramente diciendo: yo no soy, este mensaje que yo estoy presentando no es mi mensaje, que es algo importante, ¿sí? No proviene de él, no es él el que está diseñó el mensaje, no es una teoría humana, sino él mismo está diciendo es un mensaje que viene de parte de Dios y yo he sido simplemente llamado para ser el medio por el cual ese mensaje va a ser comunicado,
¿sí? No es mi idea, no son mis conceptos, no es mi percepción del mundo, no es mi percepción del bien y del mal, sino es Dios, ¿sí? Comunicando su mensaje a través de mí, y Él me ha escogido para eso. Bien, fui apartado, fui llamado para anunciar una sola cosa, y ese es el Evangelio de Jesucristo, ¿sí? La verdad, la seguridad de nosotros no está basada precisamente en nosotros mismos, en el mismo ser humano. El ser humano da su opinión de las cosas, de cómo deben de ser, pero Dios nos dice cómo son las cosas, la realidad del mundo en que vivimos y la realidad también de nuestra existencia. Bien, el segundo elemento que él va a presentar, o el argumento que va a presentar, tiene que ver con el Evangelio. ¿Qué es ese Evangelio? ¿Es algo que surgió ahora? ¿Es algo que pues se vino, digamos, en este siglo, el siglo pasado, hace 1000 años, hace 2000 años? Y Pablo dice, no es algo nuevo. De hecho, es el plan de Dios desde el principio de la humanidad. Es la forma en que Dios quiere y ha decidido que nosotros funcionemos. Y con esto no significa que Dios se impone y dice tienen que funcionar así, y si no, pues yo los voy a obligar. No, nos da los principios, nos da las bases, y como lo podemos notar ahorita, en este tiempo, todos podemos y vivimos como bien nos parece. Tomamos las decisiones en base a nuestras percepciones, a las ideologías de otros, a los grupos, a cierta cantidad de grupos que van surgiendo en este tiempo, y decimos, bueno, yo creo lo mismo que ellos creen, pues lo vivo así, ¿sí? Y Dios nos da la libertad de vivir como nosotros queramos, pero eso no nos da la seguridad, o no implica que en realidad nosotros vivamos una vida piadosa, una vida en comunión con Dios, una vida que pueda llenar también el vacío que nosotros tenemos en nuestras vidas, ¿sí? Simplemente podemos vivir en base a nuestros propios caprichos o nuestros propios conceptos, pero esto puede irregularmente nos lleva a dañarnos a nosotros mismos. Y Pablo plan desde el inicio de la creación, y este plan o este evangelio no es algo nuevo, es esto que Dios había comunicado desde el principio de la creación. Es la promesa mencionada en las Escrituras. El Evangelio es la promesa de Dios plasmada, comunicada en las Escrituras por los profetas, es decir, hombres que hablaron también de parte de Dios. Es el mensaje que ha sido comunicado, es lo dicho por los profetas. Entonces dice, no es algo nuevo, no es una teoría que ha surgido en este tiempo, no es una teoría humana, es la palabra de Dios prometida, ¿sí? Dios habló, Dios prometió, y el Evangelio es eso, la promesa de Dios cumplida. Bien, y esta promesa está reconocida, está fundamentada en su palabra, y esto nuevamente, vuelvo a repetir, es importante porque tiene que ver con la idea de que no es un concepto humano, no son ideologías humanas, sino es la palabra de aquel que nos creó y nos diseñó, de aquel que nos formó y que nos conoce mejor que nadie. Bien, entonces, ya son dos aspectos o dos elementos, dice, por los cuales nosotros podemos confiar en Dios. Podemos confiar en el Evangelio, podemos vivir de acuerdo a él. El primero es que el mensaje que ha comunicado Pablo es mensaje divino. El segundo es que este mensaje divino no es un mensaje nuevo, sino es el mensaje que Dios ha comunicado desde el principio de la creación. Y el tercer elemento que menciona aquí, que es la base sobre la cual nosotros fundamentamos nuestra fe, en este caso Cristo, dice que también tiene su cumplimiento en las Escrituras y tiene su validación. Y antes de continuar, quiero presentar la proposición o la idea central de este tema, y es que la vida cristiana, dice, se funda en la confianza
en Dios. Nuestra vida como creyentes, como cristianos, se funda en la confianza en Dios, en la dependencia de Dios. Es decir, nosotros vivimos, confiamos y hacemos en base a la confianza y a la credibilidad que nosotros le tenemos a Dios. Tomamos decisiones en base a esa confianza que nosotros le tenemos. Si Dios dice que lo primero en nuestra vida debe de ser amarle a Él sobre todas las cosas, entonces nuestra confianza debe de ser precisamente basada en eso. ¿Sí? Si yo digo que creo en Dios, si yo digo que soy cristiano, entonces mi confianza y mi fe va a estar puesta en la palabra de Dios. Y entonces si dice que el amor supremo que que yo debo de tener es Dios, entonces debo de creerlo y debo de vivirlo como tal. Y nadie debiera de estar por encima de este amor. Entonces, ahora bien, Cristo es el otro elemento por el cual nosotros confiamos y vivimos y obedecemos. Dice que es nacido de la descendencia de David, y esto va a ser importante y va a probar para Pablo precisamente que es el Cristo de las Escrituras, el Cristo prometido. ¿Por qué? Porque en las mismas Escrituras se dijo y se anunció de David. Entonces dice, esto ya es también un elemento de confianza para nosotros. Pero el otro aspecto también es que Él fue declarado, dice, Hijo de Dios conforme al poder del Espíritu Santo. ¿Qué implica esto? Unión, ¿sí? Validan, respaldan el Evangelio. Dios lo promete, el Hijo lo ejecuta y hay acuerdo, hay seguridad. No podemos decir, bueno, algunas de las tres personas de la Trinidad pues están en desacuerdo, estuvieron en desacuerdo. No, en armonía, hay confianza, hay seguridad en que es la voluntad de Dios. La confianza para poder nosotros vivir en obediencia. ¿Por qué nosotros vivimos o podemos vivir en obediencia a Dios? Porque es el único que nos da las bases y las pruebas suficientes para nosotros. Y esa obra que Él realizó en nuestras vidas nos garantiza, en este caso, el beneficio de la obediencia a Él. No es una posibilidad, es una seguridad. Nosotros ahora, dice, hemos sido llamados. Y aquí es donde viene, si ustedes han sido llamados, dice entonces, son llamados a una sola cosa, a la obediencia a Dios. Entre los cuales, dice, están ustedes. Pablo dice, nosotros hemos recibido un regalo que no merecemos, ¿sí? No es por nuestras obras, no es por nuestras capacidades, es por la gracia de Dios. No solamente dice Él ha sido llamado, sino nosotros también hemos sido llamados. Y es aquí donde les comento, no hemos sido llamados para ser superiores, no se dice, y aunque comúnmente ahorita se han utilizado las palabras, es que tú eres la princesa de Dios, tú eres un guerrero, y empezamos a utilizar muchos conceptos acerca de Dios. Pero fíjense la declaración, y esta casi no nos gusta utilizar, porque los términos que nos gusta utilizar son aquellos que nos hacen sentir superiores, más fuertes a nosotros. Pero este término nos hace sentirnos bajo sujeción de Dios, siervos de Dios. Hemos sido llamados para estar a su servicio. Los otros conceptos a veces pareciera que dicen lo opuesto, ¿no? Lo contrario. Dios está a tu servicio. Pero no, hemos sido llamados para estar al servicio de Dios. Y lo dice así el apóstol Pablo, en los cuales estáis también vosotros llamados de Jesucristo. ¿Sí? Versículo 5 dice, para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre. ¿Para qué somos llamados? Para obedecer a Dios. ¿Por qué? Por amor a su nombre. ¿Sí? Usted tiene que ajustarse a Dios, no Dios ajustarse a usted. ¿Por qué? Porque es lo mejor para nosotros. El ejemplo que les puedo dar es nuevamente con el que iniciamos, el ejemplo del padre con el hijo. Como hijos a nosotros muchas veces muchas de las veces o nunca nos gustó, ¿sí?, la relación que tuvimos con nuestros papás en ese sentido de obediencia.
Porque nosotros decimos, es que yo tengo la libertad y yo quiero elegir, y yo sé lo que es mejor para mí, pero en realidad, como niños, no sabemos muchas veces qué es lo mejor para nosotros. Y hacíamos cosas sin pensarlo, que más adelante producían daño en nosotros mismos. Y de ahí venía siempre la misma declaración de nuestros padres. Te lo dije, no te lo dije. Somos llamados a la obediencia a Dios, porque es lo mejor para nosotros. De ahí deriva todo lo demás. Por eso Jesús también dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Primero es la obediencia a Dios y lo demás viene por añadidura. Usted puede trabajar mucho, pero si no, usted no ha aprendido a vivir de acuerdo a los valores de Dios, a los valores del reino, esa riqueza, en vez de que sea beneficio de bien para usted, puede ser en daño. ¿Por qué? Porque no está aprendido o no ha aprendido a darle el valor que tiene esto, de acuerdo al valor que Dios le da. ¿Sí? Terminamos siendo esclavos de la riqueza, terminamos siendo esclavos de nosotros mismos, terminamos siendo esclavos de todo, pero no aprendemos a disfrutar lo que tenemos. Sí, podemos tener mucho, pero nunca nos satisface. Y Dios lo que desea no es que tengamos todo en abundancia y que no nos falte nada. Desea que nosotros aprendamos a disfrutar de todas aquellas cosas que Él nos da. Que aprendamos a ser buenos administradores. Ese es el deseo de Dios en esta tierra. Hay muchos principios y mucha gente que ahorita nos venden ideas o conceptos de cómo ser rico en 10 pasos, cómo tener una mejor presentación. Y mucho de eso tiene que ver con engaños, con mentiras, con sacrificar o castigar algunas otras áreas de nuestra vida. Debe de haber y necesitamos tener un equilibrio para poder aprender a vivir y disfrutar de lo que tenemos, pero sobre todo debemos estar conscientes de lo que Pablo está afirmando aquí. Sobre todo esto, nosotros hemos sido llamados primeramente a la obediencia a Dios por amor a su nombre, y todo lo demás viene por añadidura. ¿Queremos disfrutar de lo que tenemos? Entonces, primeramente aprendamos o estemos dispuestos a vivir en obediencia a Dios, pero en obediencia a Dios por amor a su nombre, no por miedo, sino porque consideramos y sabemos que Él nos ama y que Él desea lo mejor para nosotros. Que Dios les bendiga.